Nadie se casa con una gorda, dijo ella, con una sonrisa amarga y los ojos desviándose hacia la taza de café casi fría. Intentaba transformar en ironía aquello que, en realidad, era una cicatriz abierta. Del otro lado de la mesa, el CEO apenas la observó por un instante. Ese tipo de mirada que no juzga, pero ve más allá de las palabras. Y entonces, en vez de rebatir o fingir indiferencia, él simplemente sonrió. Una sonrisa serena, confiada, como quien sabe exactamente lo que va a decir. Vamos a demostrar que están equivocados. Fue ahí, entre el sonido de los cubiertos y el aroma del café recién hecho, que el destino comenzó a reescribirse. Ella no lo sabía, pero ese hombre estaba a punto de poner su vida de cabeza, y lo que parecía apenas un encuentro más desastroso se convertiría en una de las historias más emocionantes sobre amor, autoconfianza y el poder de ser quien eres, sin pedir disculpas por eso. Nadie se casa con una gorda, dijo ella, con una sonrisa amarga y los ojos desviándose hacia la taza de café casi fría. Intentaba transformar en ironía aquello que, en realidad, era una cicatriz abierta. Del otro lado de la mesa, el CEO apenas la observó por un instante. Ese tipo de mirada que no juzga, pero ve más allá de las palabras. Y entonces, en vez de rebatir o fingir indiferencia, él simplemente sonrió. Una sonrisa serena, confiada, como quien sabe exactamente lo que va a decir. Vamos a demostrar que están equivocados. Fue ahí, entre el sonido de los cubiertos y el aroma del café recién hecho, que el destino comenzó a reescribirse. Ella no lo sabía, pero ese hombre estaba a punto de poner su vida de cabeza, y lo que parecía apenas un encuentro más desastroso se convertiría en una de las historias más emocionantes sobre amor, autoconfianza y el poder de ser quien eres, sin pedir disculpas por eso. Clara Morales siempre tuvo una relación delicada con el espejo. Durante mucho tiempo, él fue más enemigo que reflejo. En la adolescencia, mientras las amigas hablaban de vestidos y primeros novios, ella se escondía detrás de los libros, buscando en las palabras el refugio que el mundo real insistía en negarle. No era que ella no supiera el valor que tenía, pero la mirada de los demás pesaba más de lo que debería. Ser una mujer de talla grande en un mundo que mide el valor de alguien por centímetros de cintura es un acto de valentía diario. Ella lo sabía. Y, aún así, intentaba sonreír. Intentaba fingir que no escuchaba los comentarios susurrados entre líneas, que no percibía las miradas comparativas en los aparadores, que no sentía la incomodidad de quien creía que la belleza tiene tamaño. Fueron años luchando contra su propia sombra, creyendo que, para ser amada, necesitaría primero caber en un molde que nunca fue hecho para ella. Pero el tiempo, sabio como es, fue mostrando que nadie conquista paz intentando ser otra persona. Fue aprendiendo, poco a poco, que la belleza verdadera vive en el gesto, en la voz, en la risa. Y, cuando finalmente comenzó a mirarse con más ternura, se dio cuenta de que el amor propio no es un destino, sino un camino, a veces chueco, a veces silencioso, pero siempre liberador. Aún así, aceptarse no fue cosa de magia. Fueron noches llorando en silencio, días fingiendo confianza, encuentros terminando en miradas incómodas y mensajes sin respuesta. Clara se acordaba de cada uno, no con rencor, pero con ese tipo de cansancio que solo siente quien ya intentó demasiado. Ella sabía lo que era ser demasiado amable para ser recordada, demasiado interesante para ser elegida. El mundo parecía preparado para aplaudir sus logros profesionales, pero no para ver su belleza humana. Y es curioso cómo la sociedad adora celebrar discursos de aceptación, pero aún se incomoda cuando alguien se ama de verdad, especialmente cuando esa persona no encaja en el estándar. Clara aprendió a andar por ahí con la cabeza en alto, pero el peso del prejuicio no desaparece solo porque finjas no sentirlo. Incluso cuando sonreía, había una parte de ella que permanecía en guardia, como quien teme que el amor sea una trampa lista para decepcionar. Y tal vez fuera por eso que, aunque sintiéndose bonita esa tarde en el café, había algo en su pecho que susurraba: no esperes demasiado, solo disfruta el momento. Pero, en ese encuentro, algo parecía diferente. Tal vez fuera el tono de voz calmado de Raúl, tal vez la manera como él no desviaba la mirada, o tal vez el simple hecho de que no parecía apurado en juzgarla. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que podía ser solo ella, sin disfraces, sin hacerse chiquita para caber en la comodidad ajena. Era extraño, porque cuando alguien pasa años defendiéndose de miradas, es difícil creer cuando una mirada viene llena de verdad. Ella respiraba hondo, intentando no dejar ver el torbellino de pensamientos que bailaban dentro de ella. Y mientras él hablaba de trivialidades,
un nuevo proyecto de la empresa, un viaje reciente, el gusto peculiar por los cafés fuertes. Ella intentaba entender que veía a ese hombre en ella. ¿Sería solo educación? ¿Curiosidad? ¿O había ahí una chispa genuina, de esas que se encienden cuando dos almas se reconocen? Ella no lo sabía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, dejó que el miedo diera un paso atrás. Y sin darse cuenta, Clara estaba abriendo espacio para que algo nuevo entrara, algo que, hasta entonces, creía que no era para ella. Raúl Fernández era el tipo de hombre que llamaba la atención antes siquiera de decir una palabra. Alto, postura firme, traje a la medida, mirada tranquila de quien ya está acostumbrado a ser notado, pero lo que realmente impresionaba era la serenidad. Él no parecía cargar con la prisa común de los exitosos, ni la arrogancia que muchos confunden con autoconfianza. Había algo en su presencia que transmitía calma, una especie de dominio silencioso del ambiente. Clara lo notó de inmediato, y fue justamente esa presencia lo que la puso incómoda. Ella no sabía lidiar con alguien como él, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies. Raúl era CEO de una empresa reconocida, un hombre respetado en el medio corporativo, dueño de un carisma discreto y de una forma de hablar que atrapaba la atención. Un hombre así no sale con alguien como yo, pensaba ella, mientras sonreía educadamente y movía distraída la cuchara del capuchino. En su cabeza, ese encuentro solo podía haber sido un favor que le hizo a su hermana, un gesto de cortesía, nada más. Porque, al fin y al cabo, ¿qué buscaría un hombre como Raúl en alguien como Clara? Esa pregunta martillaba en su mente como un eco incómodo que no lograba silenciar. El problema es que Clara se había vuelto experta en dudar de sí misma. Después de tantas desilusiones, aprendió a anticipar rechazos antes de que sucedieran, como si fuera más fácil perder algo que ni siquiera empezó que ser sorprendida por el dolor otra vez. Mientras Raúl hablaba, ella se dividía entre escuchar y protegerse. Cada elogio que le hacía sonaba como gentileza, y cada sonrisa parecía un gesto educado, no interés. Es triste como el miedo puede distorsionar nuestra mirada, ¿no? Ella se acordaba de las veces que escuchó a alguien decir que hombres así solo se acercaban por curiosidad o por lástima, y aunque quisiera creer lo contrario, había algo dentro de ella que repetía: no te hagas ilusiones, Clara. Observaba la manera como él gesticulaba, el tono ligero de la conversación, la risa fácil, y todo eso solo reforzaba su teoría de que él estaba ahí por obligación. En el fondo, ella quería levantarse e irse, pero algo en ella insistía en quedarse, como si una fuerza invisible le dijera que, esta vez, la historia sería diferente. Y tal vez lo fuera. Raúl, por otro lado, parecía genuinamente encantado. Había leído sobre ella, sabía de su poesía, de su pasión por las palabras, y se sorprendía con la naturalidad con que ella hablaba de cosas profundas sin esfuerzo. Pero Clara no veía eso. Para ella, cada gesto amable era una trampa, cada elogio una formalidad. Mientras él admiraba el brillo de sus ojos al hablar de literatura, ella intentaba disimular la vergüenza de pensar que él solo estaba siendo educado. «Escribes como quien siente de verdad», dijo él, en cierto momento. Ella rió, medio apenada, desviando la mirada. El corazón se aceleró, pero la mente pronto se encargó de apagar cualquier esperanza. Debe decirles eso a todas. Aún no lo sabía, pero Raúl veía en ella algo que muchos no vieron. Una autenticidad rara, una belleza que no gritaba, pero quedaba, silenciosa, resonando. Clara, sin embargo, estaba atrapada en sus propias defensas, y ese conflicto interno haría de ese encuentro un campo de batalla entre el pasado que la hirió y el futuro que tocaba a la puerta. Y sería en ese choque que algo comenzaría a cambiar, no de forma grandiosa, pero en las sutilezas, como la brisa que antecede una tormenta de cambios radicales. La inseguridad de Clara era como una vieja conocida que nunca se iba, solo cambiaba de ropa. Sentada frente a Raúl, intentaba parecer tranquila, pero el cuerpo entero delataba lo contrario. La mirada huía, los dedos jugaban nerviosos con el borde de la taza, la risa salía forzada, como quien intenta tapar el sonido de un pensamiento incómodo. Y, por más que él fuera amable, cada gesto suyo parecía un recordatorio de todo lo que ella ya había escuchado antes. «Eres bonita, pero no eres mi tipo. Eres inteligente, pero...». Siempre había un pero. Siempre existía ese punto final que transformaba el elogio en herida. Clara cargaba con el hábito de dudar de lo bueno, porque lo bueno, para ella, nunca duraba. Entonces, cuando Raúl sonreía, ella veía cortesía. Cuando elogiaba, ella escuchaba lástima.
Cuando la miraba a los ojos, ella interpretaba curiosidad pasajera. Es cruel cuando uno se acostumbra tanto a esperar lo peor, que ya no sabe reconocer lo verdadero. Y mientras el sonido de las conversaciones alrededor resonaba en el café, Clara se sumergía en sus propios pensamientos, construyendo muros invisibles entre ella y la posibilidad de ser amada sin reservas. Raúl, atento como quien lee un libro raro, percibía cada matiz de la vacilación de ella, y cuanto más Clara intentaba esconder, más evidente se volvía. Había un tono casi defensivo en sus respuestas, una ironía discreta, como si quisiera decir, no tienes que fingir que te interesa, ya sé el final de esta historia. Pero él no se alejó. Al contrario, lo que le intrigaba era justamente esa barrera que ella levantaba entre una palabra y otra. Era el tipo de resistencia que solo existe en quien ya se hirió demasiado. Él notaba el contraste curioso. La mujer fuerte que hablaba de literatura con pasión y seguridad, y la mujer insegura que, al ser elogiada, bajaba la mirada y cambiaba de tema. Era como si ella creyera que el amor era un juego en el cual ya había perdido muchas veces y ahora jugaba solo por costumbre, no por esperanza. Y, de algún modo, él entendía eso. Porque, en silencio, Raúl también cargaba con sus propias cicatrices, pero Clara aún no lo sabía. Ella solo veía al hombre confiado frente a ella y se olvidaba de que hasta los fuertes tienen grietas por dentro. Mientras el tiempo pasaba, la conversación comenzaba a oscilar entre pausas incómodas y sonrisas tímidas. Clara intentaba mantener el control, pero las palabras de Raúl parecían atravesar sus defensas. Él no hacía preguntas invasivas, no hacía comentarios forzados, solo escuchaba, con genuino interés, y eso la dejaba aún más confundida. Estaba acostumbrada a hombres que hablaban demasiado y escuchaban de menos, a encuentros en los que ella se convertía en telón de fondo para el ego de alguien. Pero Raúl era diferente. Hacía silencio cuando ella hablaba, y parecía realmente querer comprender lo que estaba detrás de cada frase. Y es curioso cómo el silencio correcto puede ser más poderoso que 1000 elogios. A cada minuto, Clara sentía que algo dentro de ella comenzaba a moverse, como si el muro estuviera cediendo, poco a poco. Pero al mismo tiempo, el miedo susurraba que aquello era una trampa, que en cualquier momento el encanto acabaría y ella volvería a ser solo una mujer más simpática. Y fue justamente en ese umbral, entre el miedo y las ganas de creer, que algo comenzó a cambiar, porque Raúl no estaba ahí solo por cortesía. Tenía un motivo, y pronto ella descubriría cuál era. Raúl esperó el momento adecuado para hablar. Percibía que Clara estaba atrapada en un laberinto de autodefensas, y que cualquier paso en falso podría alejarla. Entonces, cuando el mesero trajo el segundo café, él la miró de una manera que la hizo callarse. No era una mirada invasiva, sino atenta, firme, casi cómplice. «Sabes», comenzó él, con un tono sereno que cargaba más verdad que encanto, «yo no vine aquí por insistencia de tu hermana. Vine porque ya te conocía, a través de tus palabras». Clara arqueó las cejas, confundida, y por un segundo se olvidó hasta de respirar. «Leí tus poemas», continuó él. «Leí todo lo que encontré publicado, y confieso que quedé impresionado. Hay una fuerza escondida en ellos, una valentía que no se grita, pero que se siente. Tus palabras me tocaron de una manera que pocas cosas tocan». La voz de él no temblaba, y había tanta sinceridad ahí que Clara no supo qué responder. Por un instante, ella solo lo observó, como si intentara descifrar si aquello era real o si era solo otra bella frase ensayada de alguien acostumbrado a decir lo que la gente quiere escuchar. Pero la mirada de Raúl era transparente, y era imposible no sentir la verdad que venía de adentro. Clara bajó los ojos, intentando esconder el rubor que subía por su rostro. Nadie nunca le había dicho algo así, al menos, no de esa manera. Ya había escuchado elogios antes, claro, pero nunca viniendo de alguien que parecía realmente haberla leído, no solo por fuera, sino por dentro. Raúl no hablaba de rimas, métricas o estilo, hablaba de sentimiento, de autenticidad. «Tus poemas tienen algo que le falta a mucha gente, sinceridad», dijo él. «No escribes para agradar, escribes para existir». Y esa frase, simple y poderosa, golpeó a Clara como un abrazo inesperado. Era como si, por primera vez, alguien la viera más allá del cuerpo, más allá de la apariencia, más allá de los juicios que siempre la rodearon. Ella intentaba esconder la sonrisa, pero los ojos entregaban lo que el corazón comenzaba a sentir, una mezcla de sorpresa, gratitud y miedo. Porque,
Cuando alguien finalmente ve nuestra esencia, es imposible seguir escondiéndose detrás de las máscaras que construimos para sobrevivir. Raúl percibió la emoción que comenzaba a surgir en la mirada de ella, y decidió ir más allá. «Sabes, Clara», dijo él, «la forma como escribes sobre el dolor es diferente. No es lamento, es resistencia. Transformas lo que te hirió en algo bonito, y eso es raro». Ella levantó los ojos lentamente, mirándolo. Él no sonreía. Hablaba con respeto, casi reverencia. Y en ese momento, ella entendió que realmente la había leído, no solo las palabras en el papel, sino los silencios entre ellas. El aire se puso más ligero, y el sonido de las conversaciones alrededor pareció desaparecer. Clara sentía como si algo invisible estuviera reacomodándose dentro de ella, como si las defensas que la protegían estuvieran cediendo. Aún no sabía lo que ese hombre representaría en su vida, pero una certeza comenzaba a surgir. Había encontrado a alguien que veía belleza donde el mundo insistía en señalar fallas. Y sin darse cuenta, estaba a punto de vivir una de las historias emocionantes que, hasta entonces, solo escribía en sus versos. Pero ahora, el papel sería ella misma. En los días que siguieron a ese encuentro, algo dentro de Clara comenzó a cambiar, aunque ella intentara negarlo. Por más que quisiera mantener distancia, el recuerdo de la mirada de Raúl, calmada, firme, curiosa, volvía a su mente en las horas más inesperadas. Era como una canción que, aunque termine, sigue resonando en el fondo del alma. Ella no estaba acostumbrada a ese tipo de atención, mucho menos al tipo de amabilidad que no esperaba nada a cambio. Él no la trataba como un proyecto de transformación, ni como una excepción a ser admirada. Simplemente la trataba como alguien que valía la pena conocer. Y esa simplicidad, para ella, era aterradora. Clara había aprendido a defenderse del rechazo antes incluso de que sucediera. Era experta en construir muros, en esconderse detrás de la ironía y la autosuficiencia. Pero Raúl parecía ver cada ladrillo de esos muros y, sin prisa, desmontarlos uno por uno, no con fuerza, sino con presencia. Ella comenzó a recibir mensajes de él casi todos los días. Eran mensajes simples, un buenos días, un comentario sobre un poema, una foto de un café con la leyenda «Me acordé de ti». Y, poco a poco, esas pequeñas atenciones comenzaron a ocupar espacios que antes estaban tomados por silencios. Clara aún resistía. Fingía que no le importaba. Se tardaba en responder, como si ese retraso fuera un escudo, un intento de mantener el control. Pero en el fondo, sabía que algo estaba pasando. Raúl, por otro lado, no cobraba, no presionaba. Entendía el tiempo de ella, respetaba el ritmo de quien carga cicatrices. A veces, solo enviaba un fragmento de un poema que ella misma había escrito, acompañado de un «Es imposible no pensar en ti cuando leo esto». Y esas palabras, simples y sinceras, penetraban lugares donde ni ella misma se atrevía a entrar. Hubo una noche, en especial, que marcó un punto de inflexión. Clara estaba releyendo sus textos antiguos cuando encontró un poema escrito en uno de los peores días de su vida, el día en que alguien a quien amaba dijo, con crueldad, que nadie se casaría con una mujer como ella. Era un recuerdo que había enterrado, pero que aún pulsaba como una herida no cicatrizada. Impulsivamente, le envió ese poema a Raúl, sin leyenda, sin explicación. En pocos minutos, él respondió, «Quien dijo eso no sabía lo que es el amor, porque el amor verdadero no mide cuerpo, mide alma, y la tuya es inmensa». Clara sintió los ojos llenarse de lágrimas. Ese mensaje, tan corto, fue como un bálsamo sobre un dolor antiguo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar no por tristeza, sino por alivio. Lloró por entender que tal vez no era ella quien estaba equivocada. Tal vez el mundo fue que miró hacia el lugar equivocado todo el tiempo. Ese viernes, Clara despertó con un mensaje inesperado. Una invitación al evento anual de la empresa de Raúl, una celebración que reunía a empresarios, artistas e inversionistas del sector. Casi rechazó. Después de todo, detestaba las multitudes y las situaciones en que se sentía observada. Pero algo en el mensaje la hizo dudar. «Me gustaría mucho que vinieras. Tengo una sorpresa». Esa última frase estuvo martillando en su mente todo el día, hasta que, vencida por la curiosidad, decidió ir. Pasó horas frente al espejo, intentando elegir ropa que la hiciera sentir bonita, sin parecer que estaba intentando demasiado. Terminó optando por un vestido sencillo, de color vino, que resaltaba su piel y su cabello. Cuando llegó al lugar,
Las miradas curiosas la hicieron encogerse por dentro. Sabía que muchos ahí la conocían solo de nombre, como la escritora que el CEO invitó. Pero, cuando los ojos de Raúl la encontraron del otro lado del salón, todo lo que era incómodo desapareció. Él se acercó con esa sonrisa tranquila, la misma que siempre la desarmaba, y dijo apenas, «Qué bueno que viniste». Había algo diferente en el tono de él, una serenidad confiada, como si lo que estaba a punto de suceder ya hubiera sido cuidadosamente planeado. Cuando el evento comenzó, Clara se sentó discretamente en una de las mesas laterales, observando los discursos formales y las presentaciones de rutina. Raúl, elegante e impecable, subió al escenario con naturalidad, saludando a todos con carisma. El público esperaba otro discurso corporativo, pero lo que vino después rompió cualquier expectativa. Él hizo una pausa, miró hacia el fondo de la sala, donde ella estaba, y dijo, con voz firme, «Hoy no quiero hablar de negocios, utilidades o logros. Quiero hablar de algo que pocos valoran, pero que le da sentido a todo esto, la sensibilidad». Un murmullo recorrió el auditorio. Clara lo observaba, confundida, sin imaginar lo que vendría. Entonces él continuó. «Hace algún tiempo, conocí a alguien que escribe con el corazón, alguien que transforma el dolor en belleza, que hace de la palabra un refugio y un espejo. Esa persona me enseñó que la fuerza no está en esconder las cicatrices, sino en mostrarlas con valentía». Y, frente a cientos de personas, comenzó a recitar uno de los poemas de ella. Cada verso sonaba como una confesión. El silencio que tomó el salón era casi sagrado. Clara sintió el corazón acelerarse al punto de doler. Las manos temblaban. Era imposible creer que él estaba leyendo algo tan personal, tan suyo, frente a todos. Al mismo tiempo, había algo profundamente liberador en ese gesto. Por primera vez, alguien no la escondía. Al contrario, la celebraba. Cuando Raúl terminó el poema, el público aplaudió de pie, sin siquiera saber exactamente quién era ella. Pero ella sabía que esos aplausos eran, de alguna forma, también para ella. Raúl miró en su dirección otra vez, y la mirada que intercambió con ella lo decía todo. Él no estaba solo admirando su escritura, estaba declarando lo que sentía, sin necesidad de decir una palabra. Ese momento rompió algo dentro de Clara, una resistencia, un miedo, una vieja creencia de que el amor no era para ella. Pero junto con la emoción vino también el pánico. Cuando todos volvieron a conversar, y el sonido de la música llenó el ambiente, ella necesitó aire. Salió discretamente, sintiendo las lágrimas correr, no de tristeza, sino de la intensidad de todo aquello. Raúl la siguió pocos minutos después, y cuando la alcanzó afuera, ella solo susurró, con la voz quebrada, «No tenías derecho a hacer eso». Él respondió, calmado, «Tal vez no, pero necesitaba mostrarle al mundo lo que veo cuando te miro». En los días que siguieron al evento, Clara se sumergió en un torbellino de sentimientos. Por un lado, el gesto de Raúl había sido lo más bonito que alguien había hecho por ella. Por otro, traía a flote todas sus inseguridades. «Solo puede estar jugando conmigo», se repetía a sí misma, mientras miraba al techo durante las madrugadas sin sueño. La exposición pública la había dejado vulnerable, y esa vulnerabilidad, aunque dulce, también era aterradora. Cuando intentó hablar con ella se esquivó, alegando estar ocupada o simplemente no respondiendo los mensajes. Era como si, inconscientemente, estuviera intentando demostrar para sí misma que se cansaría, como todos los demás. Solo que Raúl no se cansó. Apareció en su casa, en un día lluvioso, con un ramo de lavandas, las flores favoritas de ella, y dijo, con serenidad, «No hice aquello para el mundo, Clara, lo hice por mí, porque me cansé de esconder lo que siento». Esas palabras, tan simples, sonaron como un sismo dentro de ella. Pero aún así, la duda la carcomía. «¿Y cuándo te des cuenta de quién soy realmente?», preguntó ella. Él sonrió, con esa mirada firme. «Es justamente por saber quién eres que estoy aquí». Incluso con el gesto, las semanas siguientes fueron desafiantes. La relación entre ellos comenzó a tomar forma, pero también a enfrentar el peso de la mirada ajena. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos tenían una opinión. «Él es un CEO, una figura pública, debería preocuparse por la imagen», decían algunos. Otros, más crueles, murmuraban por las redes sociales, comparando fotos, burlándose, intentando ridiculizar el amor que no encajaba en los estándares.
Clara leyó algunos de esos mensajes y lloró. Raúl, al descubrirlo, reaccionó de forma diferente. Dio una entrevista sincera, sin guiones ni filtros, y dijo: la gente habla de amor verdadero, pero huye de cuando no viene empaquetado en un molde estético. Yo encontré belleza donde pocos la verían, y eso es lo que me hace un hombre completo. Las palabras de él se volvieron virales. La mitad del público lo aplaudió, la otra mitad lo criticó. Pero para Clara, aquello significó algo mayor que cualquier aprobación. Era la prueba viva de que él estaba dispuesto a ser juzgado, solo para poder amarla a la vista de todos. A partir de ahí, los dos comenzaron a fortalecerse el uno en el otro. Clara aprendió que el amor no es lo que te hace sentir ligera todo el tiempo, es lo que te da valentía para permanecer, incluso cuando el mundo te dice que está mal. Raúl pasó a ser más que un compañero. Se convirtió en el espejo que reflejaba la versión más verdadera de ella. Las críticas continuaban, pero ya no herían como antes. En vez de esconderse, Clara comenzó a escribir sobre el amor que vivió, sobre poder aceptarse y sobre cuánto aún existe de juicio disfrazado de consejo. Transformó el dolor en arte y el arte en sanación. Y cuando, un año después, Raúl la sorprendió con un libro de poemas, escrito por él, y un anillo dentro de la última página, ella entendió que ya no necesitaba huir. En la portada se leía: nuestro amor no necesita caber en la mirada de nadie. Él se arrodilló frente a pocos amigos y familiares y preguntó: ¿quieres demostrar conmigo que estaban equivocados? Las lágrimas corrieron sin pedir permiso. Ella solo sonrió y respondió: siempre quise. El aplauso que vino después no fue por la boda, sino por la victoria silenciosa de dos corazones que se atrevieron a ser auténticos. Un año después de todo el torbellino de emociones, Clara jamás imaginaría que estaría ahí, nuevamente en un café, pero no el mismo de la primera vez. Esta vez era diferente. Había una expectativa en el aire que no pesaba, sino cogía. Raúl la invitó a una cena sencilla, con velas y música baja, el tipo de ambiente que parecía hecho a la medida para conversaciones sinceras y para gestos que hablan más que palabras. Él llegó con una sonrisa tranquila, pero los ojos brillaban con algo que ella aún no había visto completamente, una mezcla de emoción, amor y reverencia. Clara, ¿recuerdas cuando dijiste que nuestro amor sería una prueba de que estaban equivocados? Comenzó él. Ella sonrió, acordándose de todos los obstáculos, de prejuicio que enfrentaron, de los mensajes crueles, de las críticas de familiares, de las miradas juzgadoras. Todo parecía tan lejano ahora, casi como un recuerdo que la fortalecía en vez de herir. Raúl abrió una carpeta que traía consigo y sacó un libro pequeño, encuadernado en piel, con el título grabado: Nuestro amor, una historia para el mundo. Clara sintió el corazón acelerarse al abrir el libro. Cada página era un capítulo de la trayectoria de ellos, escrito por Raúl, desde el primer encuentro, los miedos, las inseguridades, hasta los momentos de conexión más íntimos y genuinos. Había poemas que él escribió inspirado en los versos de ella, cartas que describían cada pequeño descubrimiento, cada sonrisa compartida, cada lágrima silenciosa. Era como si él hubiera capturado la esencia de todo lo que vivieron juntos, transformando sus vulnerabilidades en prueba de amor. Ella hojeaba el libro, los ojos llenos de lágrimas, mientras él permanecía a su lado, observando cada reacción de ella, esperando el momento adecuado. Y entonces, en la última página, encontró algo que le cortó la respiración. Una pequeña caja de terciopelo reposaba ahí, conteniendo un anillo sencillo, elegante, pero cargado de significado. Raúl se arrodilló frente a ella, sin necesidad de público, sin palabras vacías, solo con la verdad de quien realmente ama. Clara, me enseñaste a ver belleza donde pocos la ven, a amar sin medidas y a ser mejor cada día. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas de ella rodaron sin pudor, y la emoción inundó cada rincón del pequeño café. Era más que una propuesta de matrimonio. Era la culminación de una historia de valentía, autenticidad y amor verdadero. Ella no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hablara, que el corazón hablara, que cada recuerdo del camino que recorrieron juntos demostrara que ese era el momento correcto. Finalmente, susurró, entre lágrimas y sonrisa: sí, quiero. Y en ese instante, todo pareció alinearse. Los prejuicios quedaron atrás, las voces críticas se volvieron irrelevantes, y lo que importaba era solo aquello que siempre importó: la conexión real, profunda e innegable entre dos almas que se reconocieron más allá de las apariencias. La noticia se esparció rápidamente, pero,
Para ellos, no se trataba del aplauso del mundo. Se trataba de la victoria silenciosa de haber resistido a las expectativas, de haber creído que el amor verdadero comienza cuando se reconoce que ya somos completos exactamente como somos. Años después, Clara Morales miró el librero de la sala de su casa y sonrió, acordándose de todos los capítulos que la vida le reservó. Entre trofeos de concursos literarios, recuerdos de viajes y fotos de familia, había un libro que ocupaba un lugar destacado, demostrando que estaban equivocados. No era solo una publicación más, sino la materialización de una trayectoria entera de valentía, superación y amor verdadero. Ella sabía que cada página cargaba no solo sus palabras, sino la voz de todos los que, como ella, ya habían sido juzgados, subestimados o criticados por no encajar en estándares impuestos por el mundo. Al escribir, no buscaba aplausos o reconocimiento, sino dar fuerza a quien necesitara escuchar que la validación más importante viene de adentro, que el amor más duradero nace del respeto a uno mismo y de la valentía de ser auténtico. Cada capítulo reflejaba no solo su relación con Raúl, sino también el camino de aceptación y descubrimientos que la transformaron. El proceso de escritura fue intenso y terapéutico. Clara revisitaba encuentros, conversaciones, gestos y pequeñas acciones que construyeron la base de su relación. No escatimaba detalles, desde las miradas vacilantes en el primer encuentro, a las palabras de aliento de Raúl, hasta las críticas enfrentadas y superadas, y cada emoción sentida en ese recorrido. Sabía que sus experiencias podrían resonar en la vida de otras personas, mostrando que las historias reales de amor y superación no siguen guiones perfectos, sino florecen en la autenticidad. Y mientras escribía, se acordaba de cómo muchos dudaron de su valor: compañeros, familiares, la sociedad entera. Cada capítulo era una victoria silenciosa, una prueba de que el amor verdadero no se mide por estándares físicos o sociales, sino por la conexión genuina entre corazones dispuestos a reconocerse y aceptarse. Cuando finalmente el libro fue publicado, Clara sintió una mezcla de ansiedad y orgullo. Recibió mensajes de lectores de diferentes lugares, compartiendo cómo sus palabras los inspiraron a creer en sí mismos, a amarse más y a luchar por relaciones auténticas. Entre esos mensajes, muchos hablaban de mujeres que se habían sentido invisibles, juzgadas o rechazadas, y ahora encontraban fuerza en su historia. Clara se dio cuenta de que no estaba solo contando su vida, sino creando un legado, mostrando que la autenticidad, la vulnerabilidad y la valentía son las llaves para el amor verdadero y duradero. En cada sesión de autógrafos, en cada entrevista, repetía con convicción: no necesitamos cambiar para ser amados. Necesitamos reconocernos como completos y merecedores, exactamente como somos. Y mientras sostenía la mano de Raúl durante esos eventos, sabía que ese era el desenlace de una historia que comenzó con miedo e inseguridad, pero que floreció en confianza, amor e inspiración, mostrando que lo imposible solo existe para quien deja de creer. Si hay una lección que podemos extraer de la historia de Clara y Raúl, es que el amor verdadero no se mide por apariencia, estatus o aprobación ajena, nace de la autenticidad, el respeto y la valentía de permitirse ser visto de verdad. Entonces, piensa, ¿estás dejando que miedos, juicios o estándares del mundo impidan que vivas tu propia historia de amor y felicidad? ¿Qué tal comenzar a verte como completo exactamente como eres, a valorar tu esencia y abrirte a conexiones que respeten quién realmente eres? Cada paso que damos hacia la autenticidad nos acerca a personas, experiencias y sentimientos que merecemos. Ahora, quiero que te preguntes, ¿estás listo para romper con expectativas y vivir la vida que deseas? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a aprender cómo aplicar estas lecciones en tu propia vida, transformando miedo en valentía y duda en confianza para vivir tu mejor historia.